Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a don Gerardo Lozano Dubernard, hasta hace unos días auditor especial en cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación, quien presentó su renuncia y quien nos contará ahora lo que sucede en la auditoría, las causas de su separación y la expectativa que podemos tener de una auditoría pulcra, transparente, eficaz. Don Gerardo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación. Gracias a todo el teleauditorio. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Víctor Piz, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto, buenas noches. Don Gerardo, bienvenido. Saludos, Salvador, también. Gracias, Víctor. Salvador Camarena, un gusto recibirte. Bienvenido, buenas noches. Leo, gracias. Por supuesto, bienvenido nuestro invitado también y qué gusto estar aquí contigo y con Víctor. Saludos. Pues vimos en días recientes, don Gerardo, su retiro, su renuncia de la Auditoría Superior de la Federación. Hemos sabido por declaraciones y por revelaciones cambios al interior de la auditoría, aparentemente modificaciones al reglamento interno, la canalización de la presentación en denuncias penales por malas conductas de servidores públicos. Cuéntenos, don Gerardo Lozano, qué provocó su salida y cómo tomó la decisión, por favor. Muchas gracias, Leonardo. Mira, les quisiera compartir que esto surge de un desacuerdo a partir de que se publica las reformas al reglamento interior de la Auditoría Superior de la Federación el pasado 25 de agosto. Yo sí quisiera señalar que yo nunca tuve conocimiento de estas reformas, a pesar de ser el auditor especial de cumplimiento financiero. Y yo les diría que en materia de fiscalización, yo fiscalizo el universo más importante de toda la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué cambios a mí provocaron mi desacuerdo? Yo les diría que uno muy importante, que es, se elimina la facultad a las áreas auditoras de elaborar los dictámenes técnicos para presentar denuncias de hechos, ¿sí? Y aquí quisiera decirles que ¿qué es un dictamen técnico? Un dictamen técnico es la base de una denuncia. ¿Qué contiene este dictamen técnico? Bueno, es un documento que contiene los antecedentes de la auditoría, se describen los procedimientos de auditoría, los resultados de la auditoría, y ahí se señalan los hechos irregulares y también se señalan a los imputados. Es un documento muy importante que se acompaña también con un expediente. ¿Sí? Todo este trabajo deriva precisamente de una auditoría que hacen auditores que están en el campo. Ellos hacen el trabajo de campo, ¿sí? Son auditores que tienen, digamos, esta capacidad para identificar los hechos irregulares. Ellos los analizan, los comprenden, ¿sí? Y los documentan. Y esta parte es sumamente importante. Al quitarle estas facultades a las áreas auditoras, ahora se le pasa a un área, ¿sí? Que es la Auditoría Especial de Seguimiento, que básicamente ya existía desde 2018, ¿sí? Se crea esta área con el objeto de dar seguimiento a las observaciones que se presentan en los informes de resultados que emiten las áreas auditoras. Entonces, esta área lo que hace es notifica los resultados a los entes que fiscalizamos. Ahí el periodo es de 10 días hábiles. ¿Sí? Los entes que fiscalizamos tienen 30 días hábiles para contestar a lo que su derecho corresponda. Y luego la Auditoría Superior, 120 días hábiles para pronunciarse si solventa, se modifica o se confirma esta salvedad. ¿Qué problemas presenta para, digamos, la fiscalización este cambio? Bueno,
Primero, y yo lo he señalado, esta concentración en esta área de seguimiento, ¿sí?, de estas facultades, o sea, ya tenía las de solventar. Ahora también va a decidir sobre lo que se denuncia y lo que no se denuncia. Debo señalar que esta no es un área auditora. Ahora bien, esto tiene que ver con la oportunidad en la presentación de las denuncias. Hay un artículo 43 en la Ley de Fiscalización que señala claramente que la Auditoría Superior de la Federación podrá promover en cualquier momento en que cuente con los elementos, ¿sí?, para presentar una denuncia, pues deberá de presentarla. Y este artículo es muy importante porque yo sí quisiera compartirles que durante el proceso de auditoría, ¿sí?, en muchas ocasiones, ahí se identifican los hechos irregulares. ¿Sí? Ahí los documentamos y es donde debería, para poder atender este artículo 43, ¿sí?, y cumplir con esta oportunidad de denunciar, bueno, ahí es donde debe de empezarse, y así se hace, la elaboración del dictamen técnico que va a ser la base de la denuncia. Pero también hay otro problema que creo que limita, digamos, a las áreas auditoras, que es un artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este artículo señala el deber de denunciar y dice que quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público. Entonces, uno de los problemas que las áreas auditoras se quedan sin esta facultad, ya no se van a poder elaborar los dictámenes técnicos con oportunidad, lo cual a mí me parece muy grave, y además no van a poder cumplir con el artículo 222 de que se denuncie lo que puede ser un delito. El día 16 de noviembre publicó un comunicado la Auditoría Superior diciendo que las denuncias que se vayan a presentar no recaerán por ningún momento en la decisión de una sola persona. Y señala en este comunicado, para ello se tiene un grupo de trabajo donde participa personal de las auditorías especiales de cumplimiento financiero, de la cual yo era titular, de gasto federalizado, seguimiento y la unidad de asuntos jurídicos. Yo quisiera señalar que yo hasta el día 12 de noviembre, viernes, sí, fui titular, de hecho fui titular hasta el día 15, pero fue día inhábil en la Auditoría Superior, hasta el día 12 que asistí a la Auditoría Superior. Bueno, este grupo de trabajo no existe. Y eso sí, yo también lo quiero puntualizar, porque si existiera y ya estuviera funcionando, yo creo que el motivo de mi desacuerdo, pues quizá no tendría ningún sentido. La verdad es que este grupo no existe. Yo creo que ahí también señala en ese comunicado la Auditoría Superior que para fortalecer la fiscalización, ellos se están acogiendo al artículo 89 de la ley, ¿sí?, que señala básicamente que se pueden presentar estas denuncias penales, dice preferentemente, ¿sí?, cuando se concluyan los procesos administrativos. ¿Cuál es ese proceso administrativo? El que me acabo de referir, ¿no? De estos son prácticamente 160 días hábiles que nos lleva aproximadamente a 6 meses. Entonces, a mí lo que me preocupa, señores, es que hay que esperar a que se concluya este proceso administrativo para que esta área, la de seguimiento, ¿sí?, determine si procede o no procede una denuncia. Lo cual, como yo ya les dije, en muchos casos, tenemos muchos casos, ¿sí?, donde tenemos los elementos, ¿sí?, para determinar que ya hay un delito, un hecho irregular, ¿sí? Y esa parte es muy preocupante. Y tenemos muchos casos donde el área de la Autoridad Especial de Cumplimiento Financiero presentó con toda oportunidad los dictámenes técnicos. ¿Qué surge de todo esto o qué se concluye? Bueno,
Bueno, hoy las áreas auditoras, y no sé si se va a ver un poco fuerte, son maquiladoras de auditorías. Van a hacer su trabajo de auditoría, van a elaborar sus informes, esos informes van a contener los resultados de la auditoría, por ejemplo, los pliegos de observaciones. Los pliegos de observaciones, digamos, es cuando se acredita un daño o perjuicio, se emite una acción que se llama pliego de observación. Y todo eso, con los expedientes, va a pasar al área de seguimiento, que de acuerdo al comunicado que presentó la Auditoría Superior, seguirá todo el procedimiento administrativo. Esto para mí, yo creo que de alguna manera, primero, como ya lo mencioné, le quita esta capacidad a los auditores. Los auditores ya no van a poder intervenir, que esa parte es muy importante, influir en que las cosas sucedan, influir en que los hechos irregulares se materialicen en denuncias penales. La realidad es que la decisión de las denuncias penales, de lo que se denuncia o no, se va a otra cancha, una cancha en la que no juegan ya los auditores. A mí me parece esta parte sumamente grave, y si le sumas a la concentración de decisiones en el área de seguimiento, es decir, esa área va a decidir sobre todas las acciones que se generan en la Auditoría Superior y va a decidir sobre lo que se denuncia y lo que no se denuncia. Yo lo que he señalado, en mi opinión, es que se está creando un espacio, ¿sí?, para la opacidad y para la arbitrariedad en la toma de decisiones respecto a las denuncias. Es decir, las denuncias pueden administrarse, y esto a mí me parece muy grave. También yo les diría que las áreas auditoras, ¿sí?, ya dejan de opinar en relación a estas denuncias que presenta cualquier ciudadano. Puede presentar una denuncia en la Auditoría Superior, ¿sí?, y se emite una opinión. Antes participaban 3 áreas, una de ellas las áreas auditoras, ¿sí? Con este nuevo reglamento, las áreas auditoras ya no van a opinar respecto a la procedencia o no de una auditoría, ¿sí?, que deriva de una denuncia de tipo ciudadano. A mí me parece también esto pues un error, porque está sacando al área especialista en las auditorías y le estás dejando esta facultad a la unidad de asuntos jurídicos y a una unidad de normatividad, lo cual, bueno, a mí me parece que pues no es lo más correcto. Finalmente, yo creo que la Auditoría Superior de la Federación, ¿sí?, en cumplimiento del mandato constitucional, bueno, pues debe de funcionar en base a los criterios de legalidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Yo creo que concentrar estas altísimas decisiones de lo que se va a denunciar o no en un área y dejar afuera a las áreas auditoras me parece sumamente grave. Insisto, este grupo al que se refiere este comunicado, el día 12, no existía. No sé si es un grupo que se acaba de crear. Sería importante que nos expliquen cómo va a funcionar, cuáles son las formalidades, cuáles van a ser los criterios para determinar si algo se denuncia o no se denuncia. Yo les diría que en esta situación yo la comenté con el señor auditor superior en 4 ocasiones. Yo acordaba con él los viernes, ¿sí?, y el primer viernes que después de que se publica este reglamento, es el viernes 27 de agosto, yo tengo mi reunión con él y le manifiesto mi inconformidad y le explico las razones que aquí estoy compartiendo con ustedes de por qué creo que ese reglamento no es correcto, mi desacuerdo. ¿Sí? Yo inclusive le dije, ¿sí?, ¿por qué quitarle las facultades a las áreas auditoras? Miren, yo quisiera comentarles que un dictamen técnico para una denuncia puede elaborarse en cualquier fase de la fiscalización. A ver, si ya tienes los elementos, ¿sí?, porque los auditores los están determinando, ¿sí?, los estás constatando,
que ya hay un hecho irregular. En ese momento, yo creo que debe ser el área auditora, ¿sí?, la que debe de elaborar el dictamen técnico. Ahora, se emiten muchas acciones, es decir, hay muchos pliegos, ¿sí?, que pueden ser aclarados. Esos pliegos, evidentemente nosotros no preparamos dictámenes técnicos, sería ocioso, sería invertirle tiempo, porque además yo quisiera compartirles que elaborar un dictamen técnico quita mucho tiempo, es un documento complicado, que tiene una serie de formalidades, además hay que integrar el expediente. Ustedes entenderán que cuando se elabora un dictamen técnico es porque ya tenemos prácticamente, ¿sí?, verificado que estamos en presencia de un delito. De esta manera, nosotros dejamos 66 dictámenes técnicos que, como resultado de un artículo transitorio que trae este reglamento, dice: oye, los dictámenes técnicos que tengan en su poder las áreas auditoras terminados, los vas a entregar a esta área de seguimiento. Nosotros entregamos, antes de mi salida, 66 dictámenes técnicos, ¿sí?, muchos provenientes del área forense, que consideramos deben de concretarse en denuncias. Desconozco hacia el interior cuál va a ser el procedimiento que siga esta área de seguimiento para efectos de que se materialicen estos dictámenes técnicos en denuncias. Esa parte me preocupa, se lo manifesté al auditor en 4 ocasiones, fue la de agosto, una en septiembre y 2 en octubre. Él me dijo que no iba a haber cambios al reglamento. Por eso yo decidí subir de nivel este asunto y preparar un oficio que se lo dirigí al presidente de la Comisión de Vigilancia y le mandé uno a cada uno de los integrantes de la Comisión de Vigilancia para que ellos tomen cartas en el asunto y puedan instruir a otro órgano en el cual se apoya la Comisión de Vigilancia, que se llama la Unidad de Evaluación y Control, que tiene dentro de sus facultades emitir opinión respecto al reglamento interior de la Auditoría Superior de la Federación. Yo hice esta solicitud muy respetuosa, me parece justa, porque yo soy un profesionista que durante 32 años fui un auditor externo, fui socio director de una firma de contadores públicos, entro a la Auditoría Superior por invitación del licenciado David Colmenares, entro con todo un entusiasmo de poder hacer que las cosas sucedieran, porque yo les voy a comentar que cuando yo era socio director en mi despacho, en mi parte académica, en las conferencias que yo daba, yo señalaba que si la Auditoría Superior de la Federación fuera un equipo de béisbol, su valor de mercado sería 0, porque su porcentaje de bateo es 0. Y yo entré porque quería cambiar las cosas. Y realmente el entregable más importante que tiene la Auditoría Superior para los ciudadanos es la denuncia de hechos, porque es el único instrumento que va a permitir que algo se sancione. Yo creo que la Auditoría Superior de la Federación es una institución de todos los mexicanos, porque es un órgano técnico de la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados estamos representados todos los mexicanos. Creo que la Auditoría Superior es la única institución en este país que puede dar un combate frontal a la corrupción, porque tiene un alcance hacia los 3 órdenes de gobierno. Creo que es una gran institución. Yo tengo muy claro que el auditor superior tiene facultades exclusivas para expedir el reglamento, absolutamente. Sé que se hace dentro de la autonomía de gestión que tiene la Auditoría Superior, pero la autonomía de gestión, ¿sí?, no es una concesión gratuita, deriva, ¿sí?, desde que se hizo un cambio constitucional profundo allá por 1999, ¿sí?, que crea la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, esta estructura que te estoy dando es para que puedas ejercer tu autonomía de gestión. Y yo creo
que en el nombre de la autonomía de gestión no puedes, en mi opinión, debilitar a una institución. Por eso, yo creo que antes de haber presentado este reglamento, de haberlo publicado, creo que se debieron haber esperado a que entrara la nueva comisión de vigilancia, que entiendo se instaló por ahí del 12 de octubre, y haber platicado con ellos, porque yo creo que esto se tiene que dar en un debate abierto, porque no podemos dejar de ver que la Auditoría Superior de la Federación es un órgano técnico de la Cámara de Diputados. Y hubiera sido muy interesante también que la Unidad de Evaluación y Control se hubiera pronunciado en relación a estos cambios que fueron trascendentales. Porque, y ya quizá para terminar, miren, no nada más se quitaron estas facultades, se desapareció lo que es el Consejo de Dirección, que es un órgano consultivo, ¿sí?, precisamente de análisis, consulta y acuerdo. Esta palabra de acuerdo se la agregó Arturo González de Aragón cuando fue auditor superior de la Federación, y si no mal recuerdo, esto fue por ahí del 2007, ¿sí? Y cuando uno señala qué significa acuerdo, es una toma conjunta de decisiones. Yo creo que si se pretendía desaparecer al Consejo de Dirección, pues creo que lo debieron haber llevado al Consejo de Dirección para decir, oye, te vamos a desaparecer, ¿no? También se desapareció el área de auditoría interna, señala la Auditoría Superior que las acciones que realizaba se retomaron en otras áreas. Está bien, comentaría nada más que el auditor interno se enteró también el día de la publicación que se había quedado sin trabajo. Yo creo que estas modificaciones se tienen que dar abiertas, o sea, se tienen que platicar. Yo le dije al auditor superior, yo opero, yo fiscalizo, yo necesito ver que un reglamento, una modificación al reglamento, no vaya, digamos, a entorpecer el trabajo de los auditores, ¿sí? Y por esa razón yo presenté este documento a la Comisión de Vigilancia, tratando de invitarlos a reflexionar en este sentido, tomar cartas en el asunto, para efecto de que se revise el reglamento, e independientemente de que yo ya estoy afuera de la Auditoría Superior, creo que hay que presionar en ese sentido. Es un reglamento que debe de revisarse, en mi opinión, y no nada más eso, fortalecerlo. Yo les hice unas sugerencias a la Comisión de Vigilancia y les comenté, a ver, no desaparezcan el Consejo de Dirección, al revés, hay que fortalecerlo. Inclusive, yo propuse que el titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, que vigila a la Auditoría Superior, forme parte como invitado permanente en este Consejo de Dirección. Yo creo que debe esto derivar en un debate abierto, ¿sí? Yo creo que esto no tiene por qué molestarle a nadie, porque como ya lo dije, esta institución es de todos los mexicanos y necesitamos una auditoría superior fuerte, que dé los resultados que el pueblo de México espera de ella. En términos generales, esta es, digamos, la exposición de las razones por las cuales yo manifesté mi desacuerdo. Gracias, eso es lo que yo gracias por esta detallada y extensa explicación. Muchísimas gracias. Escuchándolo y leyendo esta narrativa desde fuera, pareciera que existe el interés en el auditor superior, que es el que tiene la facultad para modificar el reglamento, como usted acaba de decir, en que se presenten menos denuncias. ¿Lo leo correctamente? Mira, yo no quisiera, afirmarlo así. Lo que sí te digo es que se crea un ambiente que facilita la administración de las denuncias, ¿sí? Que entorpece la presentación de las denuncias. Pues lo que pasa es que finalmente la decisión va a recaer en una persona, en un área, y las áreas auditoras no van a poder empujar, ¿sí?, para que su trabajo, ¿sí?, el trabajo que ellos finalmente hicieron, que dieron lugar
a la detección de estas irregularidades se concreten en denuncias de hechos. En denuncias, claro, a eso me refiero. Se crea un embudo. Sí. Todas las denuncias van a una sola área. Víctor Piz, te escuchamos, por favor. Sí, toda esta explicación muy detallada, como dices, Leonardo, está de alguna manera reflejada en la renuncia de don Gerardo, en donde plantea que estas nuevas reglas abren las puertas a espacios de opacidad y arbitrariedad en el combate a la corrupción, que no está de acuerdo en delegar la altísima responsabilidad de determinar lo que se denuncia y lo que no en la Auditoría Especial de Seguimiento sin ningún contrapeso institucional. Llama mucho la atención que estas reformas, como dice, publicadas en agosto, no se hayan hecho del conocimiento del auditor de cumplimiento financiero. Esta reforma debilita a esta institución, a la Auditoría Superior de la Federación, que en teoría está llamada a ser pues prácticamente la única en dar un combate frontal a la corrupción e impunidad en el país, ¿no? Sí, Víctor, yo coincido que la debilita. Adicionalmente, quisiera decirte que se está, digamos, prescindiendo de la oportunidad de presentación de las denuncias, y esto surge en el proceso de la misma auditoría que están realizando los auditores. ¿Sí? La oportunidad es importantísima, ¿sí? Y yo creo que quien debe de redactar un dictamen técnico, pues es quien lo vivió, ¿sí? Quien tuvo el contacto con los documentos, quien interpretó, quien investigó. Ese grupo de auditores son los que deben de redactar el dictamen técnico, no alguien que no participó, ¿sí? Que a partir de un expediente que elaboró otra persona y de un informe va a tener que elaborar un dictamen técnico. Y esta parte yo sí creo definitivamente que debilita la institución. Salvador, adelante. Gerardo, me encantó la metáfora de la auditoría como un equipo de béisbol con 0% de bateo. Acaba de pasar la Serie Mundial y todos sabemos que aquellos que batean arriba de 300, es decir, 30% de efectividad cuando van a su turno, pues suelen ganar millones, les va muy bien. Es un deporte con mucho detalle en los números. De tiempo atrás se decía eso de la auditoría, que un día en un reporte dicen que encontraron irregularidades, voy a inventar una cifra, por 100,000 millones de pesos en tal periodo, y luego pues cuando se van revisando, las instituciones van presentando nuevas comprobaciones, termina en un volumen mucho menor, casi simbólico, para no decir raquítico, y en eso pues se desinflaba la posibilidad de decir, si realmente hubo tantas irregularidades, ¿por qué no hay una ejecución más puntual en cuanto a la cifra anunciada originalmente y a la que finalmente queda? Dígame usted, después de un par de años de haber colaborado ahí, estamos bajo un liderazgo que tiene más causa política. El señor David Colmenares está más entregado a, digamos, tratar de hacer una chamba política antes que una chamba de auditor. Es el perfil que nos puede llevar a que se administren las denuncias con este cambio que le motiva a usted para renunciar. ¿Es porque usted cree que David Colmenares va a querer, pues a él se le señala que llegó como una negociación del primor, del PRI con Morena, y que sigue pues en esa lógica? Pero usted estuvo ahí, usted recibió la invitación de él y usted le renunció a él. Díganos, ¿cree que la administración de la Auditoría Superior de la Federación va a obedecer a criterios políticos, lo cual es decir, a criterios con respecto a Palacio Nacional? Porque hoy toda la política en México es con respecto ahí al Zócalo. Yo no podría afirmar eso, Salvador. Lo que yo sí te digo es que le quitan la posibilidad a un área que ha venido funcionando muy bien. ¿Y por qué digo muy bien? Porque ahí están los números, Salvador. 138 denuncias presentadas, ¿sí?, generadas por el área especial de cumplimiento financiero por más de 19,000 millones de pesos. Yo quisiera decirles que es el monto más alto históricamente. Y llevamos, digamos, yo
prácticamente estuve 3 años y medio en la Auditoría Superior, es el monto más alto que ha denunciado la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. Y dejamos 66 dictámenes técnicos, ¿sí?, que están ahorita en manos de seguimiento por más de 1.600 millones de pesos. Y hay 3 dictámenes técnicos que yo supongo la Unidad de Asuntos Jurídicos debe de presentar en breve por más de 300 millones de pesos. Yo, como le dije al auditor, ¿para qué le quitas las facultades a esta área? Es decir, no son excluyentes, Salvador. No es que porque las tenga yo, no las tiene seguimiento. Seguimiento ya las tenía en el anterior reglamento. ¿Sí? Simplemente nos las quitan a las áreas auditoras. Y eso, pues yo sí creo, en lo personal, ¿sí?, que va a debilitar a la institución. A mí me preocupa, se señala en este comunicado, un comunicado sin firma de la Auditoría Superior, que estos resultados no son el trabajo de una persona. No, Salvador, yo hago un reconocimiento en mi renuncia a los verdaderos héroes de la Auditoría Superior. Son los auditores, son los que salen al campo, son los que inclusive arriesgan su vida, ¿sí? Son los que identifican los hechos irregulares, nos los comunican, ¿sí? Nosotros de alguna manera los administramos con ellos, vamos trabajando con los auditores hasta poder, digamos, concretar que efectivamente estamos en presencia de algo que constituye un delito. No entiendo por qué quitarle a un área auditora que está trabajando tan bien y está dando tan buenos resultados. ¿Por qué quitarle esa facultad? En las 4 ocasiones que habló con el auditor superior, con David Colmenares, sí, seguro le dijo exactamente lo que nos está diciendo a nosotros, cosa que es muy explícita. Yo creo que usted ha ilustrado muy bien, tanto en su introducción como ahora en su respuesta. ¿Qué le dijo? O sea, porque cuando le dijo David o auditor, como se llamaran ustedes uno a otro, no entiendo por qué vas a hacer esto. ¿Y qué le decía David Colmenares? Mira, son 2 visiones distintas de un mismo asunto. Yo le dije que esto debilita a la Auditoría Superior. Él me dice que la fortalece. Entonces, yo no veo en dónde se fortalece, ¿sí?, una institución que concentra las decisiones en una persona. Esa parte yo no la entiendo. ¿Sí? O que limita a los auditores, como usted nos explicó, que limita a los auditores que hicieron la chamba a que participen en las denuncias. Que esa es la lógica, es decir, quien lo vivió es quien lo puede relatar, ¿no? Es como si tú haces un viaje, Salvador, ¿sí?, y escribe otra persona la historia de tu viaje, ¿no? Porque pues, le entregas las facturas de los restaurantes. No vaya por ahí, eso somos los periodistas, pero le dejo la palabra a Leo. No vaya por ahí. Nosotros nunca hacemos las cosas y las relatamos. A ver, don Gerardo, déjenos hacer una pausa aquí. Vamos a unos mensajes y regresamos a puntualizar, porque yo coincido con usted y yo no veo cómo este cambio de reglamento pueda fortalecer a la auditoría. Al contrario, me parece que la entorpece, la burocratiza, concentra todos los procesos en una sola persona, lo cual lo hace extremadamente vulnerable y además, como usted decía, pues debilita en completo su función. Me parece que hay un espíritu de control ahí, pero ahora se lo consulto. Vamos a una pausa, mensajes, volvemos enseguida. ¿Sabe otra de las cosas? Estamos de regreso en la silla roja con Gerardo Lozano, ex auditor de cumplimiento financiero en la Auditoría Superior de la Federación. Otra de las cosas que me llama la atención en esto, don Gerardo, es que una sola persona, el director, tiene la facultad de cambiar el reglamento. Esa es una cosa inusual. El presidente del INE no puede cambiar el reglamento del INE, el consejero del INAI no puede cambiar. ¿Por qué el auditor superior tiene esa facultad de hacerlo? Y además, como nos ha narrado usted en detalle, pues un poco a escondidas, porque ninguno de ustedes estaba enterado de que estaba modificando el reglamento. Gerardo, por favor. Sí, fíjate que es preocupante porque no puede tener un auditor, y yo lo platiqué también con él, un poder ilimitado. Es decir, la Auditoría Superior tiene una historia, hay que ver la historia de la institución, que funcionó con una estructura. Como yo les comentaba, este Consejo de Dirección sesionó
hasta el 2019, o sea, sesionó y venía inclusive desde la Contaduría Mayor de Hacienda y sesionó con Arturo González de Aragón y sesionó con Juan Manuel Portal y dejó de sesionar en el 2019. Yo creo que si el auditor superior puede decidir sobre el reglamento y hacer con el reglamento prácticamente lo que quiera, yo creo que este modelo está rebasado, porque yo creo que un auditor superior también debe tener límites. Por eso yo comentaba que lo mejor es que se hubiera puesto o se hubiera comentado con la Comisión de Vigilancia para que la Comisión de Vigilancia le pidiera a la Unidad de Evaluación y Control que emitiera una opinión. Yo creo que eso es más claro, más transparente, ¿sí? Y de esa manera, bueno, pues todo el mundo queda tranquilo. Yo creo que las instituciones, los cambios para fortalecer una institución son bienvenidos. También creo que debe de venir de un debate, primero un debate interno con quienes pues son tus auditores especiales, con quienes salimos a trabajar, quienes fiscalizamos. Esto, al menos conmigo, no se dio. Yo creo que, y por eso mi invitación a la Comisión de Vigilancia es en el sentido de que revisen el reglamento, ¿sí? Y yo honestamente creo que digamos, el revisar un reglamento, el que haya contrapesos institucionales, no va en contra de la autonomía de gestión de ninguna manera. Debe haber contrapesos para que un auditor especial, digamos, pueda presentar una denuncia con libertad y un auditor superior no lo pueda, digamos, limitar en cuanto a esto no se va a presentar. Yo creo que deben de revisarse los contrapesos. Yo creo que esta es una oportunidad de que se dé un debate al interior de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Vigilancia, para hacer un diseño estructural de la Auditoría Superior de la Federación, con sus contrapesos, no pasa nada. Pues ojalá, y a partir de ahí vas a ejercer la autonomía de gestión. Ojalá, Perdón, pero lo veo improbable, porque en la Cámara de Diputados no debaten ni discuten. Acaba de ver usted la aprobación del presupuesto, ahí solamente imponen decisiones. Víctor Piz. Sí, el auditor Colmenares ha dicho en reiteradas ocasiones que es necesario que la fiscalización superior no se limite a una vertiente punitiva o sancionatoria, sino que debe adoptar también una vertiente preventiva, porque eso contribuiría a fortalecer la confianza ciudadana en el Estado. No sé si detrás de esta lógica este cambio al reglamento interior de la auditoría, de eliminar las facultades de las áreas auditoras para presentar denuncias de hechos y pasarlas a la auditoría de seguimiento. No sé si va por ahí o va más allá, Gerardo. No, mira, no lo sé, pero no es una u otra, ¿no? Yo creo que las dos son importantes. Es decir, por un lado, el tema preventivo por supuesto, es importantísimo, ¿no? Porque eso, en la medida en que se den recomendaciones que puedan de alguna manera contener los actos de corrupción a través de fortalecer reglas de operación de programas, etcétera, yo creo que eso es fenomenal y se aplaude, pero no por eso vas a abandonar lo otro, ¿sí? Lo otro es la parte sancionatoria, que quien cometió una desviación de recursos tiene que sufrir una pena, hay que sancionarlo, y la única vía es a través de la denuncia penal, no existe otra. Entonces no puedes claudicar en una para decir, bueno, es que le estamos dando mayor peso. No, hay que darle importancia a las dos. Las dos son importantísimas, las dos corren, digamos, de manera paralela y las dos van a dar resultados pues, que finalmente requiere, digamos, la ciudadanía mexicana. Salvador. Creo que podríamos aprovechar pues lo que vivió usted, Gerardo, lo que vio en esta lógica de hacerle un servicio a pues, los ciudadanos, dado que usted ha enfatizado, y creo que es lo correcto, por supuesto, que se enfatice, que la Auditoría Superior de la Federación es el resultado de luchas de la sociedad mexicana por tener más rendición de cuentas y que además se debe, luego se nos olvida, no es un órgano del Ejecutivo, se debe a la Cámara de Diputados, a los representantes de, pues digamos, el pueblo. Entonces, quería repasar con usted para que nos diera como un balance. Cuando usted estuvo ahí 3 años y poco más, nos señala, la administración de David Colmenares
Un día fue polémica por el ocultamiento de nombres en unas auditorías, perdón por la autorreferencia, pero aquí en el Financiero publicamos precisamente que cuando dejaban a los periodistas sin los nombres de las empresas en esos documentos, nos imposibilitaban el trabajo de ir y luego nosotros hacer nuestra propia constatación de la calidad, digamos, de si eran empresas verdaderas o falsas, fachada o fantasma, como ahora se ha hecho famoso. Entonces, desde ese momento ya hubo polémica. Luego salieron, entre otros, Muna Dora Buchain, que también fue vista como una salida pues muy polémica. Ella está asociada con las auditorías de esto que se llamó la estafa maestra, y entonces fue así como que se debilitaba el personal que estaba ahí. Por supuesto, las instituciones son las que tienen que prevalecer, pero hay salidas que llaman mucho la atención, ahora la de usted, y por eso estamos conversando sin lugar a dudas. Y luego hubo esta polémica en torno a el costo real del aeropuerto, de cancelar el aeropuerto de Texcoco, del nuevo aeropuerto internacional de México, en donde la auditoría se quedó entrampada en 2 cifras y de verdad creo que le pusieron un rayón en su imagen pública, porque como que se contradijeron, digo, resumiéndolo mucho, porque sé que es una cosa muy técnica, pero eran 2 montos muy distintos los que al final estaban en la mesa. El que decía el gobierno federal, el que dijo luego la auditoría, y luego la auditoría, comillas, como autocorrigiéndose frente a lo que había señalado, que era un monto mucho más alto que el gobierno federal. Y ahora está su salida, Gerardo. Haciendo ese panorama, ese recorrido, pues la auditoría debería ser famosa por sus investigaciones, por sus denuncias, como usted lo dice, por los montos en que está queriendo que los distintos actores restituyan o respondan sobre esas anomalías, sobre esos incluso delitos o ilícitos. Le pregunto si ahora que usted dice que la Cámara de Diputados debería revisar el reglamento, ¿no sería tiempo de que ya revisaran también si tenemos el auditor que corresponde para este momento? Si la Cámara de Diputados no debería llamar la atención y decir que comparezca David Colmenares para ver si tenemos al auditor superior de la Federación que se necesita en este momento en México. Bueno, digo, ahí está el tema. De los eventos que has comentado, son todos importantes. Quizá yo te quisiera hacer alguna referencia, porque estas auditorías, estos informes que salieron, efectivamente, como tú bien lo señalas, Salvador, sin que se mencionaran los nombres de las empresas, pues fue una situación. Nosotros teníamos listos los informes con los nombres. Sin embargo, y lo digo, y mis directores están de testigos, en una reunión, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos nos dijo que no se pusieran los nombres, ¿sí? Porque ya había habido una demanda hacia la Auditoría Superior de una empresa, ¿sí? Que pidió que se bajara su nombre de un informe, y bueno, se tuvo que bajar el informe. Ustedes saben, señores, el trabajo que fue de informes terminados que traían los nombres de las personas morales, volver a ponerle persona 1, persona 2, fue un trabajar tremendo. ¿Sí? Y entonces sí fue un asunto que, gracias a Dios, como se guardaron y se respaldaron, digamos, esos informes originales, ese mismo día pudimos salir a reponer los informes con los nombres. Y yo te lo digo, Salvador, porque dependía de mi área. El tema del aeropuerto, yo lamentablemente, y ahorita ya soy un ciudadano, ¿sí? Yo sí lamento que primero me subieron a un tema que no era mío, ¿sí? Porque el informe era de la Auditoría Especial de Desempeño. Me piden que yo haga el cálculo desde un punto de vista de cumplimiento financiero, es decir, cuál es el costo en base a la Ley de Contabilidad Gubernamental. Digamos, así se registra, es el marco metodológico bajo el que se registran las operaciones gubernamentales, digamos. Yo hice ese cálculo, hicimos un trabajo extraordinario, ¿sí? Con un equipo de más de 10 gentes, tuvimos reuniones con el personal del Grupo Aeroportuario, conciliamos, claro que tuvimos que conciliar. Yo, el área de cumplimiento financiero traía 96 auditorías correspondientes al aeropuerto, claro que teníamos la cifra, sí, por supuesto, había una memoria anterior, nosotros íbamos sacando memorias, una memoria anterior, sí, que alguien por ahí dice que yo falseé una cifra de 184,000 millones que dice en esa memoria. Esa memoria dice recursos aplicados 184,000 millones, que no significa que sean costos. Y nada más les voy a explicar, ¿sí? Parte de esos 184,000 son
creo que 64,000 millones, Salvador, que se le regresaron a los inversionistas. Es decir, cuando se toma la decisión de cancelar el aeropuerto, se quedaron con una bolsa de dinero. Salieron a recomprar, digamos, los instrumentos financieros. Recompraron 64,000 millones. Pues eso no es un costo. ¿Sí? Es el regreso del dinero. El que me prestó, pues se lo estoy devolviendo. Entonces nosotros traíamos una cifra de a partir de 184, quitaban los 64, 66, traíamos algo así como 118,000 millones que están en esa memoria de la fiscalización. Cuando nos reunimos con Grupo Aeroportuario, conciliamos cifras y claro, yo les quiero decir que la auditoría no se hace al 100%, pero ahí tuvimos que conciliar al 100% para poder dar la cifra y llegamos a 113,000 millones. Lo triste de esto, y se los comento a los tres, es que ese informe, ¿sí?, se guardó. ¿Cómo? Y lo subieron en un tuit el 8 de mayo. La Auditoría Superior lo subió en un tuit. Yo en lo personal, y lo digo como ciudadano, creo que era un informe que merecía más. Es un informe que tomó mucho tiempo y mereció una explicación, digamos, a la ciudadanía, ¿sí?, toda vez que había esta confusión de cuál es la cifra buena y cuál es la cifra mala. Entonces parece que yo pues fui el que ajustó la cifra, ¿no?, a quizá el monto que había señalado el presidente. Mi informe es a prueba de quien quiera discutirlo. Sería maravilloso que vea la luz. A los ojos de la opinión pública, Gerardo, a los ojos de la opinión pública, esa retractación de la Auditoría Superior de la Federación después del enojo y del manotazo del presidente, pareció como que la auditoría se doblegó ante la instrucción presidencial. Ustedes habían dicho que se debían 330 y tantos mil millones de pesos y luego salieron a decir que siempre no, y el auditor Colmenares dijo, nos equivocamos en las cuentas, lo cual, perdóneme, pero me resulta inverosímil, hablando con profesionales de la auditoría, a decir que siempre sí eran los 120,000 que decía el gobierno. Cuando uno consulta especialistas nos dicen, depende cómo se cuente. Pero estos 60 y tantos mil que dice usted que no son costo porque se le devolvieron a los financieros que invirtieron, al pueblo de México le costó, aunque no sea costo del proyecto, pero los tuvimos que pagar, nos los habían prestado, los regresamos, seguramente con comisiones y con recargos, sí, pero claro, a los ojos de la opinión pública pareció que la auditoría se doblegó, Gerardo. Ese era el costo, Leonardo, los intereses, es decir, si a ti te prestan un dinero, lo metes al banco, no lo usas y lo regresas, pues el costo son el interés que pagas, ¿no? Básicamente. Sí, yo creo que fue un evento ahí, y lamentablemente, como yo les digo, yo creo que al menos el informe que hizo Cumplimiento Financiero merecía otro, digamos, otra aparición. No lo publicaron, dice usted, ¿verdad? Está en un tuit, lo subieron en un tuit, está en la página de la auditoría, pero yo creo que ameritaba una explicación. Ese es mi punto de vista. Esto ameritaba una explicación. El señor de desempeño fue a la Cámara de Diputados. ¿Por qué no se dio a su juicio? No lo sé, Leonardo. Fue una decisión del auditor. Ese informe estuvo entregado, yo creo que desde abril, y se publicó el 8 de mayo. Y te repito, en un tuit, yo creo que merecía algo más, un informe que, claro, en el que se había trabajado. Una explicación. Nos quedan pocos minutos. Yo les agradecería mucho puntualizar y comentarios, conclusiones. Víctor, por favor, adelante. Sí, nada más para entender un poco el proceso. Apenas a finales de octubre se hizo la segunda entrega a la Cámara de Diputados de los informes individuales correspondientes a la fiscalización superior de la cuenta pública 2020. Entiendo que viene todo un proceso de solventación y aclaración por parte de los entes auditados. No se puede asumir todavía que hay desfalcos, desvíos o irregularidades hasta que concluya el proceso completo. Las denuncias siempre requieren mayor tiempo, ¿no, Gerardo? Sí, pero fíjate que hay Víctor, déjame decirte, si hay asuntos que se pueden aclarar, pero hay otros que no, ¿eh? O sea, hay otros, ¿sí?, que deben de ya, digamos, denunciarse, ¿no? Hay un asunto ahí que yo creo que tiene que denunciarse, que se detectó en nuestras auditorías,
Cuando tienes ya los elementos, por eso el 43 de la ley dice, cuando tengas los elementos, ¿sí?, puedes empezar a elaborar el dictamen técnico, presenta la denuncia en el momento que tengas los elementos. Por eso yo les decía, ahí hay una fase primera donde el área auditora perfectamente respecto a esos casos, sí, podría presentar un dictamen. Y luego, bueno, sí que se sigue el procedimiento y el área de seguimiento, si no solventa algo después de estos 6 meses, bueno, que presente su dictamen técnico. A mí me comentaba el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, me decía, oye, pero a ver, ¿para qué presentamos denuncias si pueden solventarse después? Le dije, todos los asuntos que mi área, ¿sí?, ha denunciado son insolventables. Nadie hace dictámenes técnicos por el gusto de hacer dictámenes técnicos. Como lo comenté, es muchísimo trabajo. Hacemos dictámenes técnicos que deviene de una teoría del caso. Nos reunimos varios expertos en esto, se presenta el caso, ¿sí?, y opinamos todos respecto a si debe o no elaborarse un dictamen técnico. Y no sé si me dé tiempo, Leonardo, nada más decir, yo, digamos, cuando yo llegué, fortalecimos el proceso para elaborar dictámenes técnicos porque sabíamos que esa era una debilidad que había. Y entonces el área auditora ahora pasa el dictamen técnico al área forense, donde están nuestros abogados, quienes lo revisan, lo perfeccionan, después pasa al área de mis asesores, ¿sí?, y posteriormente terminaba en mi escritorio. Yo sí les puedo decir, por boca de la fiscal anticorrupción, la licenciada María La Luz Mijangos, que estábamos haciendo muy buenos dictámenes técnicos. Yo salgo de la Auditoría Superior muy orgulloso del trabajo. Fue, les repito, muy grata experiencia haber trabajado ahí. Me llevo el aprendizaje, como todo en la vida, y finalmente ahora desde otra posición como ciudadano veré cómo yo puedo apoyar, digamos, a que se den cambios para efectos de que se pueda fortalecer esta institución. Gracias, Gerardo. Salvador, finalmente. Entonces, volvamos a la metáfora que me encantó, ya lo dije. Si agarró estos 3 años a la auditoría con un porcentaje de bateo en 0, ¿en cuánto lo dejó, Gerardo? Y si se queda preocupado al salir de la institución. Mira, me voy con un porcentaje de bateo, creo que muy bueno, muy bueno. Te repito, porque históricamente hemos presentado el monto mayor denunciado. Me voy, si tú sumas estas 138 denuncias, más 66 dictámenes técnicos, más 3 que tiene el jurídico, estás hablando de cerca de 207 por un monto de 21,000 millones. Yo me voy muy satisfecho, sí me voy preocupado en la parte de que creo que este reglamento no ayuda. Yo creo que es importante que los ciudadanos tengamos la certeza de que lo que se hace en la Auditoría Superior se hace con imparcialidad y transparencia. Yo creo que este reglamento no abona a que la ciudadanía tenga esa certeza. Y esa es, yo diría, Salvador, la preocupación con la que me salgo de la Auditoría Superior. Pues déjeme decirle, don Gerardo, que esa impresión teníamos, por lo menos algunos, en los medios o en los sectores financieros y económicos que le dan seguimiento al trabajo de la auditoría. Sí teníamos esa percepción de que ustedes presentaban dictámenes objetivos, eficientes, transparentes, y ya tocaba pues a las áreas de la justicia presentar cargos, hacer seguimiento, acusaciones, etcétera, etcétera. Ustedes hacían el dictamen. Pero después del asunto del aeropuerto, déjeme decirle que esa percepción ha cambiado. Hoy da la impresión, y además con su salida ahora y con esto que acaba de compartir con el auditorio, que la auditoría, pues parece que va, lo apuntaba Salvador hace unos momentos, pues a servir más a intereses políticos que financieros, lo cual pues para todos es lamentable, porque si de por sí no tenemos organismos que combatan la corrupción, el que teníamos ahora parece debilitado. Se nos acaba el tiempo, les pediría conclusiones y comentarios finales. Salvador, por favor. Creo, Leo, que, insisto, la Auditoría Superior de la Federación es un órgano muy importante, muy complejo, y por eso agradecemos la larga exposición que al inicio hizo Gerardo Lozano, pero debería ser conocida por sus denuncias, por los hallazgos y cómo hacen que ese dinero regrese a las arcas,
y por desgracia creo que tenemos 3 años donde David Colmenares pues ha hecho famosa a la auditoría por otras cosas. Eso no puede ser bueno. Ahí yo lo dejaría y agradecerle a Gerardo de nueva cuenta su presencia aquí con nosotros. Nada que agradecer, Salvador. Gracias a ti. Víctor Piz. Me sumo al agradecimiento por esta presencia de Gerardo Lozano aquí en la Silla Roja. Y pues nada más un comentario final. Sin duda queda un mal sabor de boca por la forma como se están manejando las cosas en la auditoría, por este reglamento interior que pues lamentablemente no fue comentado, publicado con los auditores que tienen participación directa en estos procesos. Y bueno, ojalá que las cosas cambien para fortalecer a la auditoría, como decía Gerardo. Gracias. Gracias, Víctor. No nos alcanzó el tiempo, porque esto era mucho más importante, don Gerardo, de hablar de esos otros temas que circulan por ahí respecto a la remodelación de la oficina del auditor o un elevador particular o algunas de esas cosas que circulan y que ya no nos alcanzó el tiempo a abordar y que ciertamente son secundarios. Me parece que usted ha puesto el acento en lo fundamental, que es el reglamento, las denuncias, los procesos y estos cambios. Don Gerardo Lozano, le agradecemos muchísimo. Por favor, sigamos en contacto en el Financiero Bloomberg para dar seguimiento a lo que de aquí en adelante aparezca en el escenario de la auditoría. Muchas gracias y muy buenas noches. Yo quisiera nada más, si me permites, yo sé que soy el entrevistado y les voy a dejar una pregunta, no me la tienen que contestar. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Yo con eso me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gerardo Lozano. Salvador Camarena, gracias. Muy buenas noches. Don Víctor Piz, gracias. Buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos, no se despegue. Aquí puntualmente en la Silla Roja la semana entrante. Hasta entonces. Gracias. It's one small step for man, one giant leap for mankind. No call kangaroo.